Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Kilimanjaro Specialty Coffee Podcast en español. En este su tercer episodio. Me encuentro en este momento en Budapest, disfrutando del clima cálido, por fin, en esta ciudad que generalmente es muy fría. Pero muy contento también por la recepción que hemos tenido en el episodio anterior. Y con respecto a eso, me gustaría agradecer los comentarios y sugerencias que nos han hecho llegar algunos tostadores. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a Tiago Silva de How About Coffee en Portugal, Lisboa, que nos hace una serie de sugerencias y comentarios, los cuales son muy útiles para nosotros porque este podcast, como ustedes habrán notado, es muy poco profesional, si se pudiese decir de esa manera, con elementos muy básicos. Lo grabamos con los mínimos materiales necesarios, pero lo hacemos con mucho cariño y mucha pasión. Pero siempre se agradece poder recibir sugerencias para mejorar, así que las vamos a implementar paulatinamente en nuestro podcast para ir haciéndolo más con mejor calidad de audio y más profesional y todo eso. Así que muchas gracias, Tiago, por las sugerencias. También quiero agradecer a Don Camilón, que nos dice, buen podcast, un saludo. También a Elías, que dice, me gusta mucho la información sobre los diversos orígenes y su trazabilidad en detalle que está disponible en su sitio web. Saludos desde el sur de Chile. Muchas gracias, Elías. Y Aliro Zamorano, por último, nos dice, buen capítulo con información difícil de obtener por quienes no tenemos la posibilidad de ir a países productores, sobre todo en África. Sería interesante saber cómo llegas a los lugares o fincas. Bueno, Aliro, muchas gracias por el comentario y la pregunta, y voy a pasar a responderla rápidamente para posteriormente entrar en el tópico que nos convoca en este tercer episodio. Bueno, y la forma en que llegamos a las fincas es, en primer lugar, se realiza una investigación en Internet donde, de acuerdo al origen en el cual estemos interesados, ya sea Kenia, Etiopía, Ruanda, Burundi, Indonesia, Perú, el que sea, hacemos una investigación en Internet sobre los posibles productores que estén trabajando con café de especialidad y que creamos que, de acuerdo al prestigio que tienen, con quien están trabajando, tenga la posibilidad, tengamos el potencial de crear una asociación y, en definitiva, comprar los cafés que están produciendo. Así que esa sería la primera etapa. Ya cuando tenemos una selección, un grupo de posibles productores, los contactamos y coordinamos un viaje a origen. Es importante destacar que en Kilimanjaro Specialty Coffees no compramos café sin haber visitado la finca o la cooperativa. En su mayoría, en la mayor parte de las ocasiones, trabajamos con cooperativas y no con cooperativas de pequeños caficultores, sino con productores individuales. Bueno, y coordinamos y se organiza el viaje a origen. Eh, y tal como lo dije, no compramos café sin haber visitado. Y la visita es importante porque nos permite observar en primer plano, de primera fuente, cómo el productor está trabajando. Qué bien organizada está su estación de lavado, cuán ordenado está el almacén, cuán eficiente es el sistema que tiene. Mientras más orden y mientras mejor sea el sistema y mientras más organización haya, generalmente en la mayor
cantidad de ocasiones esta finca está produciendo café de muy buena calidad. No son condiciones sine qua non, digámoslo así, pero generalmente es así. Si un productor tiene un sistema muy bien diseñado, generalmente es porque está produciendo algunos lotes de muy buena calidad. En el caso contrario, si vamos a una cooperativa y vemos que todo es un desastre, que está sucio, que está desorganizado, generalmente el resultado final en cuanto a calidad no es muy bueno. Entonces, la visita a origen es importante para ver cómo está trabajando el productor. También queremos tener una conversación mirándonos a los ojos, para saber las reales intenciones de este productor y si en realidad es una persona en la cual podemos confiar para establecer una relación de trabajo profesional consistente en el largo plazo, que es lo que siempre no buscamos. No queremos establecer relaciones por una temporada o un año solamente, sino queremos alargar y generar una relación de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes en términos de calidad, ético, eh, trazabilidad, logística y poder generar una historia detrás de esta relación en la cual nos permita también generar un impacto socioeconómico en las comunidades caficultoras donde estamos trabajando. Entonces, luego que todos estos checkpoints están aclarados o verificados, pasamos a lo que es la cata y el análisis propio del café, donde diría que hay varias etapas, y la primera sería la cata, la preselección en origen, donde catamos muchos cafés y hacemos una preselección, de la cual posteriormente nos van a enviar muestras, lo que llamamos muestras de oferta o offer samples a Budapest, donde nosotros vamos a recatar esta preselección con nuestra tostadora, con nuestro perfil de tueste, con nuestro molino, con nuestra agua, de manera de poder replicar de una manera consistente una serie de parámetros que nos van a permitir analizar todas estas muestras de la manera más objetiva posible. También no está de más decir que hacemos todas las catas a ciegas, con la menor información posible que tengamos de los cafés que hay en la mesa. O sea, yo pido que cuando estamos catando, que la persona que prepara la mesa no nos dé ninguna información con respecto a los cafés que ahí hay, de la manera que sea lo más ciega posible y evitar cualquier tipo de influencia por algún tipo de información previa que yo podría tener. Em, bueno, y cuando ya podemos confirmar la preselección a través de esta cata en Budapest, se realiza un contrato donde se establece una serie de condiciones en términos de tiempo, forma, precio, etcétera, donde a través de el productor comienza a preparar los cafés en términos de trillado, selección a mano o en las máquinas que tenga de gravedad, de color. En algunos países toda esta selección, porque no, por ejemplo, como Burundi, no tienen son países muy pobres, por lo tanto no hay infraestructura para tener este tipo de máquinas de alta tecnología. Se hace con un capital humano muy numeroso, lo cual es positivo también porque se genera mucho trabajo. Es una forma de generar trabajo. Estos son generalmente caficultores que viven del cultivo del café, pero además generan un ingreso extra porque cuando llega la temporada de exportación están ahí en el almacén del productor seleccionando a mano los cafés y es un ingreso extra. Por lo tanto, es positivo para la comunidad. Y bueno, y cuando este proceso
de preembarque está listo y el café está listo para ser exportado y llevado al puerto, nos mandan muestras nuevamente para verificar que la calidad del café que nos van a enviar sea la que eh, seleccionamos originalmente. Y en Budapest procedemos con todo el proceso nuevamente de tueste, análisis, cata, etc. Y cuando esto se confirma, le damos el OK al productor y se hace el embarque que llegará o llega a Barcelona, y cuando llega a Barcelona el proceso se realiza nuevamente, o sea, se saca muestra y se analiza, se cata para verificar que el café llegó en óptimas condiciones y posteriormente se distribuye a los distintos tostadores o a los lugares donde trabajamos, ya sea Hungría, España, Chile. Y así funciona. Básicamente ese sería el proceso de una manera muy, muy, muy resumida. Así que eso es. Muchas gracias, Aliro, por la pregunta. Y vamos a proceder ahora con el tópico que nos convoca, que es la densidad en el café y eh, cómo influye la altitud y la latitud del cultivo en la densidad y, en definitiva, en la calidad. Y bueno, y quise hablar de este tema porque hace poco me encontré en redes sociales con un tostador que publicaba un, un, un artículo o un post, un posteo en Instagram, donde promocionaba un cierto café, recalcando que la altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar era impresionante. Y esto no lo digo como una crítica a este tostador o a esta persona, sino lo digo como una crítica a la industria. Yo creo que es un error que incluso nosotros cometemos hasta ayer, de recalcar solamente la altitud sin cuestionarnos por qué es importante la altitud. Y esa es la idea de este podcast, donde yo quiero profundizar y aprender yo mismo de por qué y cuestionarme por qué entregamos la información de la manera que la entregamos y por qué una altitud de 2000 metros es importante y por qué muchas veces desechamos altitudes menores cuando, sin tener la información completa, no, no apreciamos otros factores que también influyen en la densidad y finalmente en lo que todos buscamos, la calidad del café. Entonces, esto me hizo pensar en lo importante que es la latitud cuando hablamos de altitud. Y la latitud está definida como el punto en que se encuentra la ubicación de un determinado punto con respecto a la línea del ecuador. Y esto en el cultivo del café es importante porque, como todos sabemos, el café crece entre los trópicos solamente, por un tema de temperatura atmosférica y porque dentro de esas zonas se generan los microclimas adecuados para que la planta del café pueda sobrevivir. Eso es básicamente. Pero lo que ocurre es que mientras yo más cerca del ecuador, más sobre la línea del ecuador me encuentre, las temperaturas van a ser más altas. Como imagino que todos sabremos, la planta de café arábica necesita de un rango de temperaturas ciertas para poder sobrevivir, que está entre los 15 grados Celsius y los 24 grados Celsius. Por lo tanto, como estoy sobre el ecuador, necesito una altitud mayor para alcanzar ese rango de temperaturas y hacer que la planta pueda sobrevivir. Pero lo interesante es que mientras yo más me aleje del ecuador, ya sea al norte o al sur, ese rango de temperaturas se va a encontrar a una altitud menor. Entonces, todo este
tema de la altitud es importante porque en el punto más básico de la cuestión es que la planta de arábica es muy sensible y necesita sobrevivir. Y por lo tanto solamente puede sobrevivir entre estas temperaturas. Ahora, como segundo punto importante, es que mientras más altitud yo tenga, o mejor dicho, mientras más frío sea el microclima donde está creciendo mi planta de arábica, menor va a ser la velocidad de desarrollo de la cereza en la planta. Y esto es importante porque mientras más tiempo pase la cereza en la planta, mayor va a ser la absorción, un proceso que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que tiene que ver con la respiración, que a través del oxígeno principalmente que hay en el ambiente y los nutrientes que otorga el suelo, la cereza va a ir desarrollando una serie de componentes, principalmente azúcares, ácidos, carbohidratos, que le van a permitir desarrollarse y, en definitiva, generar el perfil de taza que estamos buscando. Mientras este proceso se ralentice la mayor cantidad de tiempo posible, la estructura celular del grano de café va a ser más compacta y por lo tanto va a tener un mayor número de componentes y en definitiva el café va a ser más denso. Entonces, por una parte, tenemos que la altitud nos indica un punto en el globo donde generamos un microclima adecuado para que la planta de café arábica pueda sobrevivir y en segundo lugar nos va a otorgar un determinado nivel de densidad que como todos sabemos a mayor densidad mejor debería ser la calidad del café. Y el punto que quería hacer, esto es importante porque en definitiva no podemos observar la calidad del café como un análisis unifactorial, que depende solamente de la altitud o depende solamente de la variedad o depende solamente del proceso, sino que esto es multifactorial y depende de tantos factores que es imposible de controlar. Pero yo creo firmemente que mientras más información podamos adherir al análisis, mejor va a ser nuestra comprensión de cómo influyen estos factores en el resultado final que tenemos en taza. Por lo tanto, la comparación y la investigación que yo hice es, por ejemplo, decir un café que crece a 2000 metros en Kenia, que está en el grado cero de latitud, por lo tanto está justamente sobre el Ecuador, va a generar un cierto microclima que permite que la planta de café sobreviva en ese rango de temperaturas y te va a generar una densidad que, por cierto, va a ser muy buena porque como todos sabemos los cafés de Kenia son muy densos y tienen una alta calidad. Pero, y aquí está la clave del tópico, pero un café que crece a 1000 o 1200 metros de altitud en Nepal, que está a 27 grados norte del Ecuador, o sea, casi ya topando el límite del cinturón del café, del área tropical del globo terráqueo, también podría ser un café de la misma densidad y por ende, si todo el otro análisis multifactorial se cumple, ya sea de la calidad del suelo, el patrón de lluvias, el proceso, la variedad, podríamos tener también un café de muy buena calidad.
y una taza tan compleja con el mismo puntaje de cata que el café de Kenia. Entonces, no decir que 2000 metros de altura es automáticamente mejor que 1000 o 1200 no es necesariamente cierto, porque va a depender, si lo vemos solamente desde el punto de vista de la altitud, va a depender de dónde se encuentra ubicado ese cultivo con respecto a la línea del Ecuador y también toda la otra serie de factores que ya, como les dije, es multifactorial y es imposible de controlar y de analizar de una manera concreta y real. Pero básicamente esta era la idea que les quería comentar y también repetir que no es una crítica a este tostador. En Kilimanjaro también hemos sido culpables, entre comillas, de este error y lo vamos a empezar a entregar la latitud de la finca junto con la altitud, para que ustedes empiecen a tener una referencia de dónde realmente se encuentra y cuán importante va a ser la altitud eh, con respecto a la ubicación de la finca. Y para terminar, decir que la importancia de tener cafés más densos eh, y la densidad en el mundo, especialmente el café de especialidad, es sinónimo de calidad. Y es porque, como ya lo dijimos, una maduración lenta en la planta de la cereza es fundamental para la absorción de azúcares y el desarrollo de sabores más complejos en taza, pero también desde un punto de vista del tueste, siempre va a ser mejor para un tostador tener granos que tengan una estructura más compacta, porque esto va a permitir absorber y transferir la energía durante el proceso de tueste de una manera más eficiente y evitar que los granos se quiebren tan fácilmente como pasaría con granos menos densos. Y segundo, la estructura compacta del grano genera un potencial mayor para desarrollar los sabores deseados de dulzor y acidez que tanto buscamos cuando estamos desarrollando perfiles y catando y finalmente eh, buscando los mejores cafés que podamos encontrar. Así que, bueno, este fue el tema que les quería entregar hoy. Espero que les haya parecido interesante. A mí me parece muy interesante me apasiona mucho poder aprender e investigar sobre estos temas, así que es un placer para mí poder estar compartiendo esta información con ustedes y espero que les parezca útil. Y si tienen cualquier comentario, sugerencia o pregunta, yo encantado de responderla. Y muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto y los dejo hasta un nuevo episodio del Kilimanjaro Specialty Coffee Podcast. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.